¿Crees que prima la vida humana del cigoto sobre la elección de la mujer? ¿Dónde está la línea roja para ti? He hablado de esto muchísimas veces. Un cigoto no es un ser humano. Es tanto como freírte un huevo y creer que estás comiendo pollo frito. ¿Estás comiendo pollo frito? No, ¿verdad? Un pollo es distinto de un huevo. Sí, es distinto. Una posible persona, una persona potencial que aún no es una persona, tiene, por supuesto, menos valor que una persona que ya existe, que ya tiene sueños, que ya tiene deseos, que ya tiene puntos de vista, que ya tiene emociones, que ya ríe, que ya llora, que es una persona integral y cuya vida y cuyo futuro pueden verse destruidos por ese potencial, sin contar con que cambias psicológica y físicamente de una manera brutal cuando llevas a término un embarazo. Entonces, no es ideal, no. Lo ideal, y así lo he dicho en el video que dediqué al aborto, mi video sobre aborto es cómo evitar el aborto. El aborto se evita con educación sexual, con métodos anticonceptivos de fácil acceso y de acceso inmediato, sobre todo para los adolescentes, pero para todo el mundo. Educación sexual, acceso a anticonceptivos, acceso a la píldora del día después, y estas son tres cosas que tampoco quieren los enemigos del aborto. El aborto debería ser excepcional. Es excepcional en realidad, comparado con lo que se hace con la cantidad de embarazos que se evitan con la utilización de métodos anticonceptivos. Pero el problema es que los que están contra el aborto también están en contra de la educación sexual, también están en contra de la libertad sexual, también están en contra de los métodos anticonceptivos que no sean el ritmo, que no sirve para nada. Y entonces lo que tienes es una situación que no es agradable, que no es deseable, pero que es mejor que su opción si la mujer así lo ve. Porque ella invierte 9 años. El hombre invierte 20 minutos y es así como wow en hacer un hijo. La mujer invierte 9 meses y luego los siguientes 18 años por lo menos. ¿Cómo no va a decidir ella? Es que él también quiere decidir. No, porque no invierte lo que invierte una mujer cuando decide tener un hijo. Entonces, no es nada deseable, pero la opción es peor. Y un ser humano potencial no debe estar por encima de un ser humano real. Y el cinismo y la hipocresía de quienes defienden al niño no nacido es clarísima cuando el niño ya nace, ¿no? Cuando el niño ya nace, les da exactamente igual. Pueden ver niños muriéndose de hambre en la calle, les da exactamente igual. Pueden ver niños estallados con misiles en Gaza, les da igual. Pueden ver niños destrozados en Ucrania, les da igual. Pueden ver niños con hambre en África, en América, les da igual. Ya nacieron. Y una observación muy importante, sobre todo para quienes lo manejan desde el punto de vista religioso. No hay ni una coma en la Biblia sobre el aborto. La Biblia en ningún momento condena el aborto. Jamás, jamás, nunca. En ningún versículo de ningún libro de la Biblia.